Buen día con todos. Vamos a iniciar la clase, ya son las 10:11. Todavía faltan algunos compañeros. Dos compañeros han pedido permiso por situaciones laborales y situaciones de salud. El resto de compañeros no sé qué haya pasado. Listo. Bueno, ayer habíamos visto un poco una introducción sobre el tema de la salud. A ver, ¿quién me dice qué recuerda de lo que vimos ayer? Voy a hacer un pequeño recorderis. También, por favor, ayúdenme colocando sus nombres y apellidos en el chat, que es mi forma de llevar el registro de asistencias. Sí, por favor. No, todavía nadie lo ha hecho, pero ayúdenme colocando eso en el chat, por favor. Bueno, ayer vimos un poco la introducción, vimos igual algunos términos sobre el tema de la seguridad, vimos el tema de qué es salud, qué es seguridad, la diferencia entre riesgo y peligro, también habíamos abordado el día de ayer. Y en ese sentido igual vamos a continuar con lo previsto para las clases. Un poco estamos en la parte de la seguridad y salud en el trabajo. Sí, entonces hoy día vamos a ver lo que son como los riesgos laborales. Igual Michael y el compañero usuario, ayúdenme colocando igual su asistencia en el chat, por favor. Déjenme les comparto lo que vamos a ver hoy. Colegiala de mi vida. Ahí pueden observar la pantalla, tal vez. Sí. Ya. Entonces, un poco para ir abordando este tema, como les dije, hoy día vamos a ver lo que son los riesgos profesionales, ¿sí? También vamos a ver cómo se previenen y los principios de la acción preventiva en este caso. Entonces, un poco para ir avanzando, los riesgos profesionales obviamente se refieren a aquellas situaciones, ¿sí?, que se derivan del trabajo o de la labor propia que está realizando una persona dentro de su ámbito laboral. Y estas situaciones que se derivan de este ámbito pueden desequilibrar de alguna forma la cuestión física, mental o social de la persona. Sí, entonces se habla justamente de estas situaciones que rompen o desequilibran estas tres cuestiones del ser humano que veíamos ayer, que eran como psicosociales un poco. Y además también se lo puede definir como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Por ejemplo, digamos que el trabajador está, no sé, levantando cajas, ¿no es cierto? En ese caso, si este trabajador sufre de alguna forma un accidente, levanta mal una caja o se caen las cajas encima de este trabajador, va a generarse un accidente laboral, ¿no es cierto? Ahora esto o la gravedad de este peligro o de este riesgo depende mucho de la actividad propia de los trabajadores. Como ayer veíamos, no es lo mismo trabajar en una oficina, van a ser unos riesgos, que trabajar, yo que sé, en una constructora que tendrá otros peligros y otros riesgos, o que trabajar, no sé, en la ciudad, ¿sí? O trabajar en el campo. Entonces, cada actividad va a tener como sus propios riesgos dependiendo de las funciones, dependiendo de los espacios, de los elementos que estén interactuando en el medio con el trabajador. Ahora igual, para hacer una evaluación de estos riesgos es necesario un poco evaluar en función de la actividad que está desempeñando el trabajador. No es lo mismo evaluar los riesgos que yo tengo, no sé, en una oficina, que evaluar los riesgos que cuando estoy, no sé, haciendo trabajo en alturas.
Son dos cosas muy distintas y es importante tener en cuenta en ese sentido los ámbitos de trabajo para poder hacer una evaluación incluso de los riesgos. También otra definición un poco más simple de estos riesgos laborales son aquellos daños derivados del trabajo, así como más simple. ¿Sí? Ahora dentro de esto se debe entender como las enfermedades, las patologías, las lesiones que se pueda sufrir o que sean ocasionadas por motivo del trabajo. Cuando hablo de enfermedades, por ejemplo, puede ser escoliosis, lumbalgias, que a veces pasa, puede ser asma por el tema de inhalación de gases. Cuando hablo de patologías, también pueden ser psicopatías un poco, de alguna forma, que afectan a la mente. Y lesiones, por ejemplo, no sé, que se rompa una pierna, que se disloque un hombro, cosas por el estilo, que tengan que ver con la actividad que está realizando la persona dentro de su ámbito laboral. Bueno, aquí está otra vez la definición de peligro y de riesgo, que eso ya vimos el día de ayer. Sin embargo, ya no lo vamos a topar porque ayer ya lo vimos. Ahora es importante entender que existen como varios factores de riesgo laboral, ¿sí? Y que estos van a depender obviamente de la actividad y se van a definir como aquellos elementos, ¿sí? Elementos, cosas, etcétera, o condicionantes que pueden ser situaciones, ¿no es cierto?, que pueden provocar un riesgo laboral. Dentro de estos factores nosotros tenemos factores o condiciones de seguridad. Voy a ir preguntando, ¿qué creen que es un factor o condición de seguridad? ¿Cuál sería un riesgo o un factor, perdón, de seguridad? ¿Cuál sería? ¿A quién se le ocurre un ejemplo? Un factor podría ser, eh, em, por ejemplo, si estamos en una caldera, ese puede ser un factor de riesgo laboral ya que puede explotar. ¿Ya? Perfecto, ¿no es cierto? Si es que esta caldera no tiene un tratamiento adecuado, digamos, ¿sí? O los mecanismos de operar esta caldera no son seguros, puede ser un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la seguridad porque, pongamos, no le dan mantenimiento a la caldera. Entonces, tiene que ver con el tema de seguridad porque al no darle el mantenimiento a este elemento, están generando que este factor de riesgo incremente. Ahora también nosotros tenemos otro tipo de factores que son de origen físico, también pueden ser factores de origen químico, otros factores pueden ser de origen biológico, ¿sí? O condiciones medioambientales como tal. ¿Qué elemento sería un factor de origen físico? Algo físico. ¿Qué se les ocurre? Un ejemplo, ¿quién me puede decir? ¿Alguien que se anime? Ya. Cuando yo hablo un poco, para ver si así se anima, cuando hablo un poco de estos factores de origen físico, yo estoy hablando de estos agentes que pueden causar daño con o sin contacto y que están dentro de nuestro medio físico o dentro del lugar donde nosotros laboramos. Por ejemplo, pueden ser factores, por ejemplo, ergonómicos, el tema de que el espacio no esté diseñado de la manera adecuada para que el trabajo o el trabajador no se lesione. Entonces, ese viene a ser un factor físico. Otro factor físico también puede ser dentro de la caldera que hablaba el compañero, ¿no es cierto? El calor que ésta genera, uno se puede acercar y quemar, este viene a ser un factor físico. Puede ser también físico los ruidos provocados por máquinas, ¿sí? Digamos que trabajamos en un lugar donde hay máquinas
que tienen sonidos sumamente fuertes, este también puede ser un factor físico como tal, porque está provocado por un medio que está a nuestro alrededor, que está en conjunto en el espacio en donde nosotros laboramos. Otro puede ser, por ejemplo, estos factores por estas máquinas que tienen a veces movimientos bruscos, o sea que son movimientos de vibración. También pueden ser un riesgo, ¿no es cierto?, físico, porque puede haber un riesgo de caída, por ejemplo, por los movimientos que tienen estos elementos. Ahora nosotros también hablábamos de un factor químico. ¿Qué idea les da este factor químico? Vendría a ser lo que puede suceder en un laboratorio más de eso. O los que manejan sustancias químicas peligrosas, como los mineros. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, un factor biológico dentro del, perdón, químico dentro del ámbito laboral viene a nacer estas sustancias químicas que muchas veces reaccionan o son ácidas, pueden quemar o son contaminantes, como decía el compañero, estos químicos usados en minería o en el laboratorio mismo cuando uno está manipulando ácidos. Sí, debe tener mucho cuidado porque algunos ácidos son tan fuertes que químicamente igual son tan reactivos que si usted solo al contacto con el agua, estos pueden de alguna forma desencadenar una reacción exotérmica y esto en sí generar una quemadura. O si yo, por ejemplo, me expongo a un riesgo químico, como cuando me pongo a manipular ácidos, ¿no es cierto? Y me pongo a manipular estos ácidos sin utilizar guantes de protección de neopreno, puedo yo ocasionarme una lesión dentro de mi ámbito laboral debido al ácido, ¿sí? Los ácidos por lo general tienden a quemarnos la piel. O también cuando un compuesto es demasiado básico, como la sosa cáustica, ¿sí? La sosa cáustica en su estado más puro también puede ser contraproducente porque también termina generando afecciones a la piel. Igual dentro de los riesgos químicos, uno también debe tomar en cuenta a estos químicos sumamente volátiles, ¿sí? Que se evaporan de alguna forma a temperatura ambiente y lo que pueden ocasionarme a mí son afecciones en las vías respiratorias por inhalación. Y entonces es necesario tener en cuenta estos riesgos porque de acuerdo a esto, en un momento se tendrá que diseñar incluso el equipo de protección personal para el trabajador. Claro, yo no lo voy a poner a un trabajador expuesto a sustancias químicas volátiles y no le voy a dar máscara, no le voy a dar guantes, nada. O sea, tengo que, o la empresa tiene la obligación de proveer al trabajador de los elementos necesarios para desempeñar sus funciones. Si eso es un deber que tienen las empresas como tal, de proveer a sus trabajadores de los elementos que necesiten dentro de su ámbito laboral, unos para prevenir, por ejemplo, este tema de los accidentes o las afecciones que se pueden adquirir dentro de los ámbitos laborales. De ahí están los riesgos biológicos, estos un poco más referidos a virus, a bacterias, que pueden estar dentro del ámbito laboral y que pueden afectar la salud del trabajador. Igual que en los otros, es necesario tomar las precauciones adecuadas para evitar, yo qué sé, contagiarse de alguna enfermedad, contraer alguna bacteria, etcétera. Entonces son necesarios los EPPs, ¿sí? Que se deben tomar en cuenta de acuerdo al riesgo, cualquiera que sea. Ahora, cuando hablamos un poco de condiciones medioambientales, abarcan también abarcan los físicos, químicos y biológicos, pero se amplían un poco más, incluso extendiéndose, por ejemplo, a condiciones climáticas. Supongamos que ustedes trabajan, recién conocí un caso de una, ¿de dónde fue la señora? Una señora de Zamora me contaba, en un proyecto en donde construyeron una hidroeléctrica. Sí, ahí había ciertas condiciones medioambientales que decían, en este lugar trabajamos, en este lugar no trabajamos,
Y por ejemplo, lo que pasó ahí es que los trabajadores, un poco los jefes chinos, lo que querían es que los trabajadores laboren un día en donde se veía ver, bueno, la gente que ya conoce esos espacios ya sabe que venía una lluvia súper fuerte y en el río en el que se estaba haciendo la obra, ¿sí? De alguna forma cuando llovía crecía ese río de tal manera que se empezaba a llevar todo, ¿no es cierto? Lo que estaba a su paso. Y lo que pasó aquí, por ejemplo, como un riesgo medioambiental, hablaríamos este tema climático, justo fue un día lluvioso en donde los trabajadores, los que eran ecuatorianos, dijeron no porque conocían la magnitud del riesgo, no se quedaron y se quedaron algunos trabajadores chinos y lamentablemente al no tomar en cuenta este riesgo del medio ambiente o de las condiciones climáticas a las que estaban expuestos, perdieron la vida, me parece, dos o uno, ¿sí? Porque este riesgo de la condición climática, de estas lluvias fuertes y de la crecida del río era evidente. Entonces vemos que en el medio ambiente no solo abarcamos físicos, que serían las cosas que están a nuestro alrededor, biológicos, químicos, que pueden ser las sustancias que reaccionan, etcétera, los biológicos como las bacterias, sino también estas otras condiciones de clima, de temperatura, que pueden ocasionar un riesgo y un daño al trabajador. Entonces, en lo medioambiental se abarca o de alguna forma se amplía aún más los factores de riesgos a los que se puede exponer. Ahora, esto sí depende mucho de la actividad que se esté desempeñando. Si usted, por ejemplo, realiza actividades, en su caso, en una reserva aquí en el país, claro, los riesgos van a ser eh, con relación a este medio ambiente, que ustedes van a estar en la reserva, puede haber animales, no sé, tal vez, no sé, se me ocurre ahorita serpientes, o puede haber mosquitos venenosos, etcétera. Entonces, son riesgos que se generan en función de las condiciones ambientales en las que está trabajando la persona. Ahora también hay otros factores que se los pone como factores derivados de las características del trabajo. Un poco en este sentido están como varios factores, depende del trabajo. Por ejemplo, en una reserva sus factores de riesgo serían como los animales, picaduras de insectos, ¿qué más puede ser? No sé, las condiciones climáticas y dependen solo o son propios de esa labor. Ahora no es lo mismo que usted, digamos, trabaje en un área más de ambiental como de fiscalización, entonces pasa en una oficina leyendo archivos y haciendo los reportes. Entonces ahí las condiciones del medio son distintas. Cuando usted hace reporte, pasa frente a un computador, pasa escribiendo todo el día, leyendo un montón, entonces ahí los riesgos van a ser distintos a trabajar en un espacio abierto, ¿no es cierto? Acá más bien en la oficina serían riesgos de contraer esta enfermedad de tanto escribir que hay aquí en esta parte de la mano, que no me acuerdo, metacarpiano, no sé qué, túnel metacarpiano creo que es, ¿ya? O puede ser un riesgo de la mala posición adoptada en el trabajo, en cambio, afuera son otros, muy distintos. Y también hay otros que son derivados de la operación de trabajo. Ahora, cuando nosotros hablamos de operación, por ejemplo, una persona que carga, no sé, cajas dentro no sé, de una empresa comercial, digamos. Entonces, esta operación o esta actividad que es cargar las cajas o la operación en sí, que es comercio, causa una enfermedad en específico sobre el trabajador o la trabajadora que esté inmersa en esa área. O podemos hablar también de los trabajadores que están, han visto los de maseo que andan como barriendo las calles y todo eso. Sí, propio de la operación de ellos es justamente andar limpiando la ciudad, ¿no es cierto? Están expuestos a riesgos, no sé, por asalto, por condiciones climáticas, cualquier cuestión, violencia en general. Entonces son riesgos propios derivados de esta operación, que es limpiar las calles o esto que hace Maceo como tal. No sé si quieran comentar algo o acotar algo ahí. ¿No? Ya. Ahora, por otro lado, cuando se presentan estos
estos riesgos es importante la prevención. Sí, entonces ayer veíamos igual que la prevención, son como estas actividades, ¿no es cierto?, que en conjunto lo que hacen es, prevenir de alguna forma y prever algunas situaciones que se pueden presentar para evitar o para disminuir el riesgo derivado de las actividades dentro del trabajo. Sí, estas pueden ser, o la prevención también pueden ser las medidas adoptadas, ¿sí? O que se prevén en todas las fases que se estén realizando dentro de una empresa o dentro de un trabajo. Por ejemplo, digamos en una empresa de extracción de crudo, ¿ya? Entonces, en una empresa de extracción de crudo hay unas fases, ¿no es cierto? La fase exploratoria, primero, para saber dónde hay crudo. La fase ya de explotación como tal. La fase de transporte del crudo. Y después la fase de transformación de este crudo. Entonces se debe adoptar estas medidas de prevención tanto en la fase de exploración como en la de explotación, como en la de transporte y como en la de transformación del crudo. En cada una de estas fases se debe hacer los estudios necesarios, obviamente inherentes a cada actividad realizada en cada fase, que permitan cuidar en este sentido al trabajador, que permitan disminuir el riesgo al trabajador en el ámbito laboral. ¿Sí? Y esto se hace a través de diferentes técnicas, ¿sí?, preventivas que tienen que ver con la seguridad en el trabajo, que también tienen que ver a su vez con la higiene industrial, ¿sí?, que es como una parte o una rama. Otras también tienen que ver con la ergonomía, y también se debe tomar en consideración y tomar medidas en el ámbito psicosocial, es decir, en lo psicológico y en lo social del individuo que trabaja para esta empresa como tal. Y se debe adoptar cuestiones también, por ejemplo, de tener aparatos especializados en él o que tengan que ver netamente con el tema médico dentro de la empresa. Es decir, si yo voy a estar explorando, ¿sí?, para ver dónde hay crudo, debo prever también que haya personal médico cerca, ¿sí?, del área en donde están mis trabajadores realizando esta exploración antes de extraer el crudo. ¿Ya? Ahora todas estas medidas deben venir de alguna forma escritas o dadas, ¿sí?, dentro de la evaluación de los riesgos laborales, con lo cual se generan diferentes cuestiones para prevenir, ¿no es cierto? De alguna forma para esto, para esta prevención existen algunos principios, ¿sí? Principios que tienen que ver con la acción preventiva justamente y que son los que se siguen. Un poco el texto que yo les estoy compartiendo es de España, sí, en el Ecuador estaba buscando, estaba un poco complejo el asunto. Este es de España, pero tiene como las directrices generales que se siguen en la mayoría de países y por eso lo había tomado. Y aquí igual ellos nos hablan como de las acciones preventivas en este ámbito y tenemos como las siguientes. Entonces, primero se debe evitar los riesgos. Como veíamos ayer, para el tema de prevención, riesgo que se puede evitar, lo evitamos a toda costa. Ya, ahora si es un riesgo que no lo puedo evitar, debo tratar de que el riesgo sea el mínimo posible. Segundo principio debe ser o es evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Ahora, ¿por qué es necesario evaluarlos? Para yo conocer la magnitud que tiene este riesgo, cómo se forma este riesgo, cómo se origina, cómo actúa y qué podría desencadenar en caso de que un trabajador justamente esté expuesto y termine siendo víctima de esto, ¿no es cierto? Entonces, esta evaluación es sumamente importante para tomar medidas adecuadas y disminuir en lo posible los riesgos. Ahora aquí también otro principio importante es combatir los riesgos en su origen. Sí, muchos de los errores que cometen
los seres humanos, yo creo en general, es que no van a las causas del problema, ¿no es cierto? En este caso, a las causas del riesgo. Entonces, si yo no ataco la causa del riesgo y hago una cosa así nomás superficial, somera, lo que estoy haciendo es nada más, no sé, es como tapar, como salen decir, tapar el sol con un dedo, es como tapar un hueco, ¿sí? Pero dejando toda la basura ahí debajo, como cuando usted barre la casa, ¿no es cierto? En vez de botar la basura, supongamos, usted tiene una alfombra, la esconde debajo de la alfombra, ¿sí? Cuando uno no combate el origen del riesgo, está haciendo eso dentro de la empresa, escondiéndolo a este riesgo que puede ser sumamente importante, puede ser significativo dentro de la empresa, escondiéndolo y atacando cosas como muy someras. Digamos, los ejercicios, los trabajadores tienen riesgo de caída en una obra de alturas, ¿no es cierto? En un trabajo de alturas, ¿no es cierto? Ese riesgo de caída es súper fuerte y súper complejo, porque ustedes han visto a veces trabajan en edificios súper elevados, entonces es necesario para un poco disminuir ese riesgo, utilizar o que la empresa les provea del arnés necesario y las infraestructuras necesarias para que se pueda de alguna forma mitigar o disminuir el riesgo. Sin embargo, digamos, esta empresa, que no tiene un nombre, solo es un ejemplo, en lugar de comprar, no sé, los materiales necesarios para el trabajo de estos obreros y de colocar, y de, no sé, de comprar los arneses para que ellos puedan colocarse y de darles como esta charla de que entiendan por qué es necesario el arnés, lo que hace es decirle, bueno, vamos a trabajar y les vamos a dar un bono. Entonces, este bono, les vamos a dar un bono, pero no les damos ningún implemento de seguridad. Ya, sí puede llegar a esos extremos, estoy yendo muy al extremo, pero puede pasar. Entonces, lo que están haciendo un poco es contentarlo al trabajador con un bono extra al sueldo, pero sin cuidar su vida, que es lo más importante. Entonces, es necesario atacar el riesgo desde su origen. Ahí sabemos que el origen o que lo fundamental es entender que esta obra es en alturas y por lo tanto lo que se debe hacer es atacar eso, o sea, atacar esas alturas tomando las medidas necesarias para evitar la caída de los trabajadores, arneses, infraestructuras necesarias, capacitación para los trabajadores. ¿Por qué digo la capacitación? Porque a veces también los trabajadores de alguna forma no concientizar algunas cuestiones, terminan cometiendo errores que les cuesta la vida. Entonces la capacitación es una cuestión para atacar de alguna forma estos riesgos. Por otro lado, otro principio es adaptar el trabajo a la persona. Esto tiene mucho que ver con la ergonomía, es decir, mi espacio se tiene que adecuar para la actividad que yo voy a desempeñar y para la persona que está en ese espacio y en ese sitio, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con la concepción que se tiene de los puestos de trabajo. También va a tener que ver con la elección de los equipos de trabajo, los métodos de trabajo y los métodos también de producción. Y en ese sentido, de acuerdo a todas estas consideraciones, o considerando puestos, equipos, métodos, formas de producir, se debe buscar y diseñar los espacios para atenuar de alguna forma las afectaciones que pueda tener en la salud un individuo. Sí, las afectaciones, como vimos, son físicas, psicológicas y sociales. Entonces se debe atenuar en todos estos aspectos. Por ejemplo, no sé, hay jornadas de trabajo en donde le dicen usted trabaja 24/7. Y supongamos que esos 24 días, no supongamos, pero en general, cuando dicen 24/7, quiere decir que usted pasa, por ejemplo, en campo, eso sí pasa en el tema ambiental, cuando usted trabaja en mineras petroleras, pasa 24 días en campo y 7 de vacaciones, los 24 días trabaja 12 horas diarias, ¿ya? Por ejemplo, esta actividad es súper fuerte, o sea, 12 horas diarias sí es bastante pesado, y en ese caso es necesario adecuar, ver los espacios en donde está el trabajador de tal forma que no afecten su psiquis, porque tanto tiempo encerrados les termina afectando la psiquis o lo psicológico.
Por lo tanto, por ejemplo, lo que se ha visto dentro de las petroleras, al menos que es el ámbito que yo conozco, para evitar como esta monotonía o evitar el estrés o cuidar un poco la salud de los trabajadores, no digo que es al 100% efectivo, lo que hacen es, digamos, primero adecuar obviamente las áreas de trabajo para que los trabajadores puedan desempeñar su actividad con el menor riesgo posible y por otro lado también adecuan los espacios en donde ellos tienen que convivir con los otros compañeros de tal forma que incluso tengan áreas recreativas. ¿Sí? Por las condiciones propias de ese trabajo, que es estar en encierro. Y eso permite de alguna forma atenuar, no digo que va a eliminar al 100%, pero atenúa el impacto psicológico que pueda tener una persona al estar trabajando tantos días en el mismo lugar sin salir. ¿Sí? Otro principio también dentro de la prevención es tener en cuenta la evolución de la parte técnica dentro de la producción. Esto es importante porque, claro, los materiales no todo el tiempo, las máquinas están todo el tiempo evolucionando. La técnica como tal, o sea, el conocimiento de cómo hacer una actividad u otra, también están evolucionando porque la humanidad está en constante evolución. Todo el día se está creando nuevas cosas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, las empresas deben tener en cuenta estas cuestiones, las industrias deben tener en cuenta esta evolución técnica porque en función de eso también yo puedo ir realizando mi análisis o mi evaluación de los riesgos. Porque a medida que cambian las cosas, también los riesgos se transforman. Por otro lado, otro principio importante dentro de la prevención es sustituir lo que cause peligro, lo que sea más peligroso, por algo que tal vez ya no cause ningún peligro o en su defecto disminuya y atenúe al peligro al máximo. Supongamos, a ver que se me ocurre un ejemplo en esto para cambiar. Yo qué sé, en una empresa, ¿no es cierto? Donde hay como, se han visto como estas cajas con cables grandotas donde dice peligro no tocar. Supongamos, usted tiene todos estos cables expuestos, ¿no es cierto? Expuestos. Eso significa un riesgo súper importante, ¿sí? Para los trabajadores, porque muchas veces no conocen, no se tiene cuidado. Entonces, ahí, por ejemplo, se debe cambiar esa cuestión, que están con cables sueltos, salidos, etcétera, por algo o por estas cajas que ustedes han visto, les ponen caja, le ponen malla, le cambian la forma del diseño, etcétera, de tal manera que en ese caso las conexiones eléctricas no queden expuestas para que los trabajadores puedan ocasionarse o se pueda ocasionar un accidente con los trabajadores. Si no, se cambió por un elemento que no sea peligroso, que es tapar o guardar todos estos cables dentro de cajas aislantes, ¿sí? Que no permiten el paso de la corriente eléctrica. Entonces, esas actividades o esas cuestiones son necesarias dentro del ámbito laboral para cuidar, ¿sí? Y para prevenir de alguna forma accidentes. De ahí, otro principio importante es planificar la prevención. Es decir, no es que yo llego y digo, bueno, voy a hacer así cualquier cosa, sino que tengo que hacer un estudio y después planificar cómo se va a hacer esta prevención. Yo qué sé, digo, en enero vamos a hacer capacitación al personal para conocer los procedimientos de seguridad adecuados. Febrero vamos aparte de capacitar, vamos a implementar, no sé, se me ocurre, rutas de, no sé, rutas alternativas, no sé qué, o voy a implementar, no sé, nuevos sistemas no sé, sistemas contra incendios, o puede ser voy a implementar o voy a rediseñar los espacios del trabajador, pero se debe planificar esta prevención como tal, o igual vamos a decir, por ejemplo, dentro de la prevención, dentro de la planificación está, los equipos que vamos a necesitar nosotros de protección personal son esto, para cada una de mis actividades. Y se debe, en función de eso, ir planificando, ¿sí? Y buscando igual un conjunto coherente dentro de lo que es la técnica, ¿sí? Y la organización del trabajo, algo que tenga que ver con el trabajo.
Yo no voy a colocar arneses en una oficina donde pasan sentados, por ejemplo. Eso no es coherente, no es lógico, porque no se necesita. Sin embargo, en una obra de alturas necesito arneses, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere un poco esta parte que dice que tiene que ver con el trabajo, con las condiciones del trabajo y también con las relaciones sociales, que es lo que les contaba, por ejemplo, lo de la petrolera. Como saben que van a estar encerrados los trabajadores, les colocan un área recreativa en donde puedan de alguna forma desfogar un poco el tema del encierro y del peso del trabajo, que a veces es 12 horas diarias. Y también dentro de esto se debe tomar en cuenta la influencia de los factores ambientales en el trabajo, es decir, las condiciones climáticas, las condiciones de encierro, si es que es encierro, las condiciones, no sé, cómo funciona el equipo de trabajo, todo eso. Se debe tomar en cuenta todo el tema ambiente, o sea, de los ambientes. Cuando hablo de ambientes no solo es la naturaleza, sino los diferentes